En México y en el estado de Morelos estamos viviendo un proceso dramático, pues a diferencia de hace al menos 100 años, hoy somos una sociedad monolingüe que solo es capaz de hablar en español, afirmó Baruch Martínez Díaz, profesor e investigador de El Colegio de Morelos. ¿Por qué se dio este fenómeno durante el siglo XX? El académico nos responde. Estamos viviendo un proceso muy importante, dramático y trágico a nivel nacional y en específico también en el estado de Morelos. Hoy, a diferencia de hace 100 años, nos hemos vuelto población monolingüe de español. Y hace 100 años todos estos pueblos de la región y de muchas partes de México eran pueblos bilingües. En el caso de Morelos era náhuatl español, pues la población, y con un gran porcentaje de monolingües, pero en náhuatl en aquel entonces. ¿Qué significa o qué pasó durante el siglo XX para que el clima o el ambiente lingüístico cambiara aquí en el estado? Obviamente las políticas estatales de lo que algunos han llamado desindianización, otros han llamado etnocidio, a lo que el Estado mexicano implementó a través de una educación estandarizada y monolingüe de español que promulgaba la castellanización, promoviendo la muerte de las lenguas indígenas y en este caso específico pues del náhuatl. Recuperar el náhuatl como nuestra lengua original es una tarea de mucha importancia, pues conducirá al enriquecimiento de nuestra sociedad con respecto a la comprensión de sus orígenes y de su cultura, y por supuesto, a la apropiación y defensa del territorio que habitamos. Así lo expresa. Tenemos un compromiso para renahuatlizar el estado de Morelos, volverlo nuevamente bilingüe, un estado bilingüe náhuatl-español, porque el saber más lenguas lo que hace es enriquecer el espíritu humano. Y en el caso específico de las lenguas indígenas, porque en náhuatl está la clave de los territorios de este estado. Si la gente observa los municipios, los pueblos de estos municipios y muchos de los parajes, cañadas, ríos, ejidos, llanos, están codificados en lengua náhuatl. Y para tener una mejor comprensión del lugar y por lo tanto realizar una defensa del territorio que estamos ocupando hoy, es necesario conocerlo profundamente. Y una de las claves para conocer el territorio suriano es la lengua náhuatl. Y obviamente nosotros al tener otra lengua aparte del español, como sería el náhuatl, pues nos estaremos enriqueciendo culturalmente y teniendo otra visión diferente también del mundo y por lo tanto una actuación comprometida con nuestro entorno. Díaz Martínez contribuye a este rescate del náhuatl con la impartición, en el Colegio de Morelos, de un seminario denominado Lengua y Cultura Náhuatl, que permite a quienes lo cursan adentrarse en la comprensión de nuestras culturas originarias y las comunidades que la han heredado. Nos cuenta a detalle sobre este seminario. En donde vamos a aprender a hablar en náhuatl en una variante estandarizada, que no corresponde a ninguna de las variantes dialectales o regionales de aquí del estado de Morelos, sino es estandarizada que puede ser entendida en todo el centro de México, ya para que después los estudiantes que quieran especializarse en alguna, es decir, en Huillapan, en Tetelcingo, por ejemplo, en Coantepec, ¿no? En alguno de los pueblos de habla náhuatl de Morelos lo pueden hacer con mayor facilidad, ya teniendo un bagaje cultural y lingüístico previo. La reflexión de Baruch Díaz parte de su trabajo como investigador y docente, no obstante, también como agricultor, se mantiene cerca de las tradiciones en torno a la revolución suriana y a la importancia que tuvo el primer zapatismo en los pueblos de la región, por lo que ese es otro tema importante en su desempeño académico. Acerca de ello, nos cuenta. Eso por un lado, por el lado de la lengua náhuatl y por el lado del zapatismo. Yo creo que también el estado de Morelos se enfrenta a nuevos retos y retos muy importantes y trascendentales. Es decir, y volvemos a lo mismo, hace 100 años el estado era completamente rural, era un panorama agrario completamente, ¿no? Hoy un porcentaje ya muy grande de la población no se dedica al sector primario, sino sobre todo al sector terciario se está dedicando, pero tenemos todavía muchísimo territorio de vocación agrícola aquí en el estado de Morelos. Y hay, digámoslo,
una deuda pendiente con los campesinos y con la gente que todavía se dedica a labores rurales en este estado, como en otras partes del país también, que no ha sido saldada por las autoridades y por el gobierno. Entonces, creo que repensar la significación histórica, pero sobre todo lo que significó después de la revolución el zapatismo, es decir, lo que se logró con el zapatismo, sabiendo que el zapatismo no fue el movimiento triunfante, pues, ¿no? Sabiendo que el proyecto político zapatista no se logró desarrollar, creo que tomando este marco histórico de referencia, podemos analizar los problemas de nuestro estado con otros ojos y entonces visualizar que el zapatismo tenía un potencial revolucionario mucho mayor del que se le ha aceptado en el discurso o del que se le aceptó en el discurso oficial construido en el siglo XX por un partido hegemónico. Baruch Díaz Martínez, quien también es narrador y poeta en lengua náhuatl, nos habla de su trabajo literario, que desarrolla más allá de la expresión personal y con el objetivo de rescatar parte de la memoria de los hablantes de esta lengua en nuestro tiempo y generaciones anteriores inmediatas. Yo me he especializado en cuanto a creación literaria en dos ámbitos. Uno en el de la narrativa, he escrito narrativa en lengua náhuatl también, y otro en el de la poesía. Y he publicado en ambos sentidos, ¿no? El de la poesía, sobre todo, no trata de ser nada más personal, es decir, no trata de ser solo mi mirada, sino que he mezclado recuerdos, anécdotas y vivencias que he mantenido con mis mayores. Yo por el lado paterno soy originario de un pueblo al sur de la Ciudad de México que es San Pedro Tláhuac, y por el lado materno tengo ascendientes en el estado de Morelos, en Jantetelco y en Azochiapan. Entonces todo lo que yo tuve la oportunidad de niño de convivir con estas dos líneas, tanto la materna como la paterna, la he tratado de plasmar en la poesía a fin de que se vea esa visión diferente del mundo respecto a la vida, pero también respecto a la muerte, respecto al entorno, a los animales, a los lugares que visito. Yo también me dedico todavía a sembrar hortalizas en las chinampas. Entonces, respecto a esas actividades cotidianas y que para nuestros antepasados las veían como acciones sagradas en muchos puntos, he tratado de escribir y de hacer poesía.